Buenas tardes a todos. Aquí estamos en otra de las actividades que dentro de la Feria Ganadera Virtual este año se va a organizar para todo el sector primario de aquí de Gran Canaria, que todos los años, y el año pasado fue complicado, este año es un poquito, ya estamos con más rodaje, y entonces se han podido desarrollar varias actividades que creo que son interesantes. Y una de ellas, que ya va siendo hora de que cojamos las riendas de todo esto, ¿no? El sector primario, es reflexionar un rato en esta mesa redonda con los ponentes sobre lo que es el sector primario, los ODS y la soberanía alimentaria, que ya la soberanía alimentaria la tenemos en el apellido de nuestra consejería del Cabildo, que organiza esta feria virtual. Entonces, bueno, lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, están inmersos en lo que supone esa estrategia que surge en el 2015, que es lo que vinieron a llamar en la Agenda 2030. La Agenda 2030 son esos objetivos y eso que se quiere conseguir a nivel internacional para conseguir un desarrollo más sostenible, ¿no? Es imprescindible que haya una difusión de todo lo que son los principios, las medidas de esta estrategia de desarrollo, que lo que pretende un poco es, pues bueno, que toda la sociedad sea un poquito mejor y que mantengamos lo que puede ser la vida en este planeta nuestro, ¿no? El sector primario es un sector que tiene mucho que decir al respecto. Y sí es cierto que aunque es una estrategia a nivel global, a nivel internacional, cualquier pequeña acción a nivel local puede estar aportando mucho para poder llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible. Así, en una pequeña visual, de esos objetivos son 17 objetivos, ya uno de los ponentes nos informará un poquito más de todo ello. Y yo he identificado, y están identificados, más de 6 7 objetivos en los que el sector primario tiene mucho que decir. Por un lado, por supuesto, el fin de la pobreza, el hambre cero sería el objetivo 2. La salud y el bienestar es importante y sale también de lo que estamos comiendo, con lo cual el sector primario tiene mucho que decir. Eh, También la igualdad de género, porque a fin de cuentas, muchas veces hemos pensado que el sector rural tiene un sesgo importante de género, y así es. Y en el desarrollo de estos últimos años ese sesgo, pues, se ha ido igualando, ¿no? Vale. Un objetivo imprescindible para el sector primario, que siempre que hablamos de agricultura y ganadería lo tenemos muy presente, es el agua. Agua limpia y saneamiento. Agua para las ciudades, pero si en el campo no hay agua, no hacemos nada. Por supuesto, también el objetivo 8, que se refiere a lo que es un trabajo decente y el crecimiento económico, porque no deja de ser una actividad importante e importante también en nuestras islas. Reducción de las desigualdades, que es el objetivo 10. Acción por el clima, porque muchas veces se le achaca, sí, a la industria se achaca contaminación y cambio climático, pero también se viene achacando mucho al sector primario el cambio climático. Y desde estas estrategias de desarrollo sostenible, intentar buscar eso, intentar conseguir a través de diversas medidas ese desarrollo sostenible, pues el sector primario también tiene mucho que hacer. Y, por supuesto, bueno, el mantenimiento de los ecosistemas terrestres, porque a fin de cuentas estamos desarrollando en el campo lo que tenemos, ¿no? Entonces, contamos para esta reflexión sobre la soberanía alimentaria, sobre los objetivos de la Agenda 2030, contamos con 4 ponentes desde que les llamamos, pues son gente que ya de por sí, aparte de los conocimientos que tienen una implicación importante en todo esto. Está con nosotros José Manuel Alfonso, es el vicepresidente de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias, que se va a encargar un poco de darnos una visión global de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Tenemos también la suerte de contar aquí presencialmente con Gilberto Martel Rodríguez, que es técnico del ITC y que además coordina el proyecto de Adaptares, que ya nos metemos en ese objetivo 6 de agua limpia y saneamiento, una de las cosas principales. Y luego también nos va a hablar de generalidades sobre el tema del agua y de sus proyectos, de cómo se está caminando hacia ese desarrollo sostenible ya hoy en día. En tercer lugar está también María del Pino Palacios Díaz, de la Facultad de Veterinaria, profesora que ha formado a muchos técnicos, a muchos veterinarios y a muchos agricultores y ganaderos. Nos consta que también les está cambiando un poco el esquema y la manera de entender lo que es la sostenibilidad. Y bueno, todo el tema de lo que es la recuperación de aguas, el agua regenerada, las aguas desaladas, nos va a hacer un informe interesante porque son también cosas que se están empezando a caminar o que ya se llevan un recorrido largo,
pero ya están participando de lo que son el poder llegar a ese objetivo 6 de agua limpia y saneamiento. Y en cuarto lugar, nos volvemos entre el agua, la agricultura, que Pino nos va a dar unas cuantas reseñas sobre el tema de agricultura. Tenemos también a Javier Fernández Álvarez y ya aterrizamos en la cuestión de ganadería, que él es gerente de la Asociación Nacional de Criadores de la raza murciano-granadina y Caprigrán, y también es el coordinador de proyectos de Cabra Andalucía. Cuando uno habla de la mejora genética de la cabra o de cualquier ganadería, siempre estamos pensando en producción, producir, y siempre la producción nos pone los pelos de punta con lo que es el desarrollo sostenible. Pero esta asociación y toda esta agrupación de ganadera, por decirlo así, ¿no? Ha sido capaz de ir más allá, de meterse no solamente en la cuestión productiva pura y dura, sino de ir hacia lo que es un desarrollo socioeconómico sostenible. Entonces, todo eso nos lo van a explicar los ponentes uno a uno. Entonces, sin más dilación, yo creo que ya podemos pasar a darle la palabra a José Manuel Alfonso Ramos, el vicepresidente de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias. Adelante, José Manuel. Abre el micrófono, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, lo primero, por la invitación a esta Feria Virtual del Ganado y disculpar a la presidenta Irene Bello que no ha podido estar con vosotros. Yo espero hacerlo lo mejor posible y de verdad agradeceros porque creo que es importante darle el espacio que se merece a los ODS, que muchas veces se nos olvida, y que realmente todos lo compartimos en el día a día. Y mucho más en este tema de ganado que creo que es importante tener en cuenta. Bueno, voy a compartir una pantalla para iros explicando un poquito los ODS, para así poder entrar en... Ahí está. ¿Lo veis bien? Sí. Bueno, pues como os decía, los ODS lo has presentado muy bien, la verdad. Y con los ODS es apoyar, impulsar, fomentar y coordinar las actuaciones de las ONGs en Canarias, lo que es la coordinadora y los ámbitos de cooperación al desarrollo. Sí que es cierto que la coordinadora se centra más, os voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la coordinadora, se centra más en la cooperación exterior, pero siempre vinculada, en este caso, a Canarias y a todos la gente que vive en esta tierra y que colabora para que en el exterior se pueda vivir mejor. Como bien os decía, hay un tema de desarrollo, solidaridad internacional, ayuda humanitaria de emergencia, comercio justo, que ahí entra mucho vuestro perfil, la educación para la ciudadanía global, los derechos humanos, justicia social, participación ciudadana, así como coherencia con las líneas estrategias, marcos de actuación europeas e internacionales en el ámbito de desarrollo. Líneas de actuación que nosotros tenemos es el fortalecimiento interno, relaciones institucionales de participación en redes, que hoy por hoy es el día a día y que nos comen a todos el tiempo, pero que son necesarias, y sensibilización y educación para una ciudadanía global. La participación es una prioridad en la coordinación, en la coordinadora. Como bien os decía, los espacios de intercambio de ideas en redes, la posibilidad de llegar a un mayor número de población, el trabajo de concienciación e incidencia en política y social. Esto es importante porque al final, si no trabajamos mano a mano con los políticos, que son los que gestionan toda la parte económica y social, pues mal nos iría. Necesidad de involucración de la sociedad en el ámbito social y, sobre todo, trabajamos con los 17 ODS que os voy a intentar presentar y lo voy a enfocar en la parte de ganadería que corresponde. Algunas acciones que hemos llevado a cabo pues son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, actuaciones que hemos llevado a cabo, donde hemos participado, el Manual de Objetivos de Gran Canaria, ferias que hemos estado haciendo, o como estamos ahora mismo también en este espacio que nos habéis dado la oportunidad de poder participar, siempre con la idea de llegar y que se conozcan los objetivos, porque como os decía al principio, realmente están en el día a día de nuestra vida y muchas veces pasan desapercibidos, pero siempre hay alguno dentro de los 17 que lo podemos enfocar en nuestra vida diaria. Objetivos del desarrollo sostenible. El origen de la agenda, como bien decías, surge pues, en el 2015, creo recordar, sí, en el 2015 y luego con la agenda de
que surgen de los objetivos del milenio y luego pasan junto con los del Río a la Agenda 2030. Estos objetivos se crean en las Naciones Unidas en el año 2015, como os decía, y son objetivos de desarrollo del milenio, para continuar trabajando y luchando contra la pobreza y la injusticia de todo el mundo. Todo ello aprobado en la Cumbre Histórica de Naciones Unidas del 25 de septiembre de 2015. Parece que fue hace mucho, pero no hace tanto. Y la verdad es que cuesta y ha costado el ir metiendo este tipo de objetivos. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que representan el nuevo paradigma del desarrollo, están formulados en torno a 5 ejes, que son planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas. Se llaman las 5 Ps en inglés, alianzas, utilizamos el castellano y perdemos esa P. Se desarrollan en 169 metas que invitan a una acción concertada para resolver o minimizar los graves problemas políticos, sociales y actuales. No quiero contar mucho rollo, pero sí que me gustaría hacer hincapié en los 169 metas. Es cierto que se anuncian con números y con letras. Cuando se marca con número es un alcance de un objetivo más genérico, y cuando se pone con letras, os digo para que os sirva de referencia, son medios de implementación. Por ejemplo, como decías antes con el agua, con números sería el acceso, el 6.1 sería el acceso al acceso universal y equitativo del agua potable, y en el 6D, por ejemplo, sería apoyar y fortalecer la participación de las comunidades. Siempre se intenta la participación desde a nivel personal, de comunidad, siempre que el llegar al objetivo, pero desde las personas. Desafíos de la Agenda 2030. Está clarísimo, como bien decías antes, es la pobreza que persiste, el hambre crece, las desigualdades y nuestro modo de desarrollo insostenible, más que sostenible. Los ODS de la Agenda 2030 es un plan de acción que tiene 5 ejes. Dentro de los 5 ejes hay 17 objetivos, 169 metas que os comentaba antes y 232 indicadores. Sí que es cierto que, como veis, va de menos a más, pero siempre se ha intentado ir a lo mínimo para que se pueda apreciar y valorar dentro de esos 232 indicadores. Los 5 ejes del trabajo de los ODS están en lo que decíamos las 5 Ps, que son las personas, el planeta, las alianzas, la paz y la prosperidad. Personas, poner fin a la pobreza y al hambre en todas las formas y garantías de dignidad e igualdad. La prosperidad, asegurar las vidas prósperas y satisfactorias en la armonía de la naturaleza. La paz, promover la paz, la justicia, sociedades inclusivas. Planeta, proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para generaciones futuras. Y las alianzas, implementar la agenda a través de la sólida alianza global. Y luego están lo que son, cada uno de los ejes tiene sus objetivos, como podéis apreciar ahí, como os presento. Las personas los primeros 5, dentro del planeta del 6, 12, 13, 14, 15, prosperidad 7, 8, 9, 10 y 11, la paz el 16 y las aspiraciones el 17. Todos estos son los objetivos que son globales, como os presentaba, y como bien has indicado, dentro de lo que es la parte de ganadería hay varios. Yo no pensaba hablar del agua potable y saneamiento, no porque no fuera importante, sino porque como sabía que lo ibais a tratar luego más tarde, tampoco quería extenderme. Y sí que había otro que tú no has nombrado, que creo que es importante y que lo incluiremos luego más adelante cuando vayamos diciéndolo. Como veis, empieza lo que son los objetivos, empieza, como os decía, a nivel mundial, cuando se desarrolla dentro de la resolución aprobada por la Asamblea General, luego se pasa a la Comunidad Económica Europea, va de más a menos, la nacional, en la Agenda 2030, el autonómico, en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, insular, dentro de las agendas insulares está también contemplado, municipal y luego de ahí para dentro de la sociedad para cada una de las personas que vivimos en cualquier municipio. Tenemos la Agenda 2030, el Plan de Acción que es del 2018, Estrategia Canaria que se desarrolla en el 2018, el Informe de Progreso de 2020. Como veis, vamos avanzando, cada vez se va compartiendo más, van entrando más agentes en esta agenda, con lo cual nos vamos enriqueciendo y vamos sacando más provecho y más jugo a estos ODS.
Dentro del informe en general están estas 5 líneas de actuación, que es la difusión de la agenda con la que nosotros trabajamos, que en cada uno de los territorios, en esta línea de acción se incluye una edición de concurso escolar. Intentamos que lleguen desde los propios colegios y de la Consejería de Educación para que todos los críos que son muy pequeños puedan tener concienciado lo que son los objetivos ODS. Luego hay una agenda canaria del desarrollo sostenible que incluye la adaptación de los ODS y en una secuencia de 3 momentos, 2020 fue el punto de partida, 25 primera evaluación parcial y el 2030 que sería la evaluación final. La línea C impulsa la creación de la Red Canaria para el Desarrollo Sostenible, siguiendo el ejemplo de las redes ya creadas tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Está mal ahí. Línea D, elaborar una guía para la participación de las administraciones públicas y ONG para que puedan definir su propia contribución a los ODS, así como participación en el proyecto autonómico. Tengo que decir que sí que es cierto que tanto a nivel de gobierno y de cabildo están muy implicados en los ODS y cada vez nos incluyen más para que poder enseñar a su propia gente, como estamos haciendo ahora, el poder sentir que participamos en esta agenda, que no vamos por libre y que cualquier cosa que hagamos tiene su reflejo en alguno de los ODS que vamos a nombrar. Y por último, la línea E, que es elaborar un mapa de recursos para que contribuya al logro de los ODS en Canarias, a disposición de las organizaciones que quieran contribuir de forma activa al logro de estos objetivos. Es importante que cada zona geográfica, dependiendo de sus circunstancias sociales, geográficas, climatológicas, nos adaptemos a los ODS y los hagamos nuestros. Y creamos nuestro propio traje a medida para poder ser prácticos y útiles. Dentro del sector agroalimentario, creo que es importante nombrar el proveedor de alimentos. Creo que sois principal y sois indispensable, la función social, empleo y fijación de la población. Esto está clarísimo que sin vosotros sería muy complicado. Y la función medioambiental, como bien antes decía, la utilización de los recursos, la energía, la agua potable, el deber de conservación de la biodiversidad. ¿Qué hace la agenda global? Pues genera evidencia sobre la contribución de la ganadería al desarrollo sostenible, eso está claro, facilita procesos de diálogo sobre el desarrollo de ganadero sostenible y apoyar la adopción de buenas prácticas técnicas e institucionales. Siempre tenemos que tener en cuenta que para cualquier acción que tengamos que hacer, tenemos que tener una acción de buenas prácticas para generar evidencias sólidas y cerrar el círculo facilitando el diálogo efectivo. Esto sería el 17 para las alianzas para lograr un buen objetivo. Hay que tener un buen reconocimiento del trabajo de la mujer, el acceso a la tierra, al agua, a la capital, crédito, protección, no el trabajo infantil, alianzas entre gobiernos del sector privado, internacional y de la sociedad civil. Antes de ir al final, sí que quería dejar claro los objetivos, como bien decías, os los voy a ir nombrando y os voy a dar un pequeño perfil. Objetivo 1, fin de la pobreza. Está claro que la pobreza se basa en todas sus dimensiones, pero el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo marcó que una de las causas de pobreza es la nutrición y el hambre. Creo que en esto el sector vuestro es primordial y creo que al tener el tema el hambre y la malnutrición dentro de lo que es la pobreza, crea una vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Objetivo 2, hambre cero, va a colación con lo anterior y ahí viene la coletilla, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Creo que es imprescindible que la ganadería y la agricultura sea sostenible y el acceso de la alimentación a todas las personas. Creo que es importante la duplicación dentro de las metas viene productividad agrícola y ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, aumento de inversiones a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola o adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de producción básicos alimentarios y sus derivados. Como podéis ver, dentro de este objetivo, dentro de las metas, estáis reconocidos. El objetivo 3, garantizando una vida sana y promover el bienestar para en todas las edades, está claro que la salud es imprescindible y la salud parte de lo que comemos y de dónde procede.
Aquí vuestra labor es primordial. Creo que hay que saber y acercar los productos a la tierra, los consumos cuanto más cerca mejor y que sean de lo más sano posible. Objetivo 5, promover la igualdad entre géneros y emplear a las mujeres y las niñas en un mundo donde garantice su igualdad y de derechos. Como bien decías en la presentación, creo que en la parte agrícola y ganadera el apoyo de la mujer y la participación de la mujer es decisivo. Y creo que sois de los sectores, o a mi parecer, que la igualdad quizás ahora se reconoce más, pero creo que la participación de las mujeres en la parte ganadera ha existido siempre y a lo mejor no ha tenido el reconocimiento que se merecía, pero desde luego en tema de agricultura y de ganadería la mujer ha sido el bastón principal para sacarlo adelante. Objetivo 8, promover el crecimiento económico sostenible, incluido y sostenible, el empleo pleno, productivo, el trabajo decente para todos. Esto era el que no creo que era importante incluirlo, ya que el trabajo tiene que ser decente para todos y sobre todo para la productividad económica. Promover políticas orientadas al desarrollo inclusivo y al trabajo digno dentro de las metas y mejorar la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales y desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. Siempre están enlazados unos objetivos con otros cuando hablamos a veces de crecimiento económico, pero siempre va incluido el medioambiental. Creo que es importante. Objetivo 10, reducir las desigualdades de los países entre ellos. Creo que esto es básico, incrementar los ingresos de la población que tiene menos recursos y garantizar la igualdad de oportunidades. Aquí sí que creo que nosotros vamos muy adelantados respecto a otros países que estamos cercanos. Desde la coordinadora trabajamos mucho con países subdesarrollados y esto se aprecia. Y creo que Canarias tiene mucho que decir por sus características, que son importantes, y por lo que se ha trabajado aquí, cómo se ha trabajado. Creo que hay que hacer esas políticas inclusivas con otros países. Objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Esto sobre todo mejorando la productividad, disminuyendo el uso de recursos, la degradación del medio ambiente y la contaminación. Sensibilizar al consumidor. Creo que es importante no solo que nosotros tengamos claro lo que queremos hacer, sino que también se lo tenemos que transmitir al consumidor y educarlo para que participe también de estos ODS a partir de la compra de los productos que nosotros generamos. El consumo responsable, como bien os decía, tiene que ver mucho con el lugar de origen del producto, su proceso de fabricación y respeto a los trabajadores y el cuidado del medio ambiente. Dentro de las metas sería lograr la gestión sostenible y uso eficiente de los recursos, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita, disminución y la generación de desechos medioambientales y políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Esto lo comentabas al principio. Hay un acuerdo firmado en París en el 2016 sobre el cambio climático que deberemos cumplir o deberíamos cumplir todos. Y creo que se basa básicamente en consumir de manera responsable, hacer uso racional de los recursos naturales, bajar los índices de contaminación y gases invernaderos. Sé que sois un sector que se os ha penalizado mucho, pero creo que no es el único y que creo que aquí nos tenemos que aplicar todos el cuento. Yo creo que el buscar al final gente, o sea, cabezas de turco no es bueno. Yo creo que estáis haciendo un esfuerzo para que esos efectos invernaderos se reduzcan y creo que es también loable decirlo y bien alto. Y respecto al objetivo 15, gestionar, que es el último que planteamos, que podría ser vinculado a vuestro sector, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Aquí tenemos muy en cuenta el tema de las sequías, la conservación de espacios y sobre las metas, la conservación, establecimiento de uso sostenible de ecosistemas terrestres, tanto bosques, montañas, detener la deforestación, incrementar la forestación, acabar con la caza furtiva, prevenir la introducción de especies invasoras y movilizar e incrementar los recursos destinados a conservar la biodiversidad. Más o menos estos son los objetivos en los que nos planteábamos que podían incluir, sumando el que comentabas antes del agua, que se lo dejo al compañero que lo va a hacer muchísimo mejor. Respecto a la Agenda 2030, con esto acabo, pues es un marco general de guía de desarrollo, como
del sector ganadero y ofrece una visión en un mundo más justo, más próspero, pacífico y sostenible, el no dejar a nadie atrás. Esto es muy importante y es el lema que es de todos los ODS, el no dejar a nadie atrás. Hay más gente que alimentar con menos agua, tierras de cultivo, biodiversidad. Tenemos que transformar los actuales sistemas ganaderos para hacerlo más sostenible. La batalla para acabar con el hambre y la pobreza debe combatirse principalmente en zonas rurales, que se nos olvida. El ganado tiene un papel importante para la seguridad alimentaria y la nutrición, la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la resiliencia de las poblaciones vulnerables. Promover en concepto de una salud, permitir reducir riesgos en materia de inocuidad de alimentos, los riesgos de zoonosis y otras amenazas para la salud pública y la interacción entre seres humanos, animales y el ecosistema. La ciencia y la investigación animal deberían promocionar la objetividad necesaria en el debate apasionado sobre la sostenibilidad del ganado y crear una mayor conciencia sobre el papel positivo que tiene. La Agenda 2030 representa una oportunidad para poner derechos de personas y cuidado del planeta y los ODS configuran el marco a través del cual los países podrán dirigir sus esfuerzos a poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. No dejemos a nadie atrás. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Muchísimas gracias. He intentado ser lo más ajustado para no aburriros mucho. Cualquier cosa, cualquier que necesitéis más información, contar con nosotros. Y de verdad agradeceros la participación que nos habéis dado a esta feria. Y no sé si he conseguido acercaros los ODS, pero de verdad, simplemente con que veáis los ODS, el título de cada uno de los objetivos, seguro que haciendo una pequeña reflexión podéis ver dónde estáis incidiendo, dónde participáis y lo bien que lo podéis hacer en cada uno de estos. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias. Vale. Muchas gracias, José Manuel. Yo creo que ha sido una visión interesante de lo que es la Agenda 2030. Y bueno, luego tenemos posibilidad de hacer las preguntas por el chat, las recojo y se las podremos hacer a todos los ponentes, se me olvidó decirlo antes, ¿no? Porque esto tiene que ser una cosa que surgen dudas. Esta presentación, esta mesa redonda va a quedar grabada también dentro de la feria virtual del Cabildo de este año y siempre se podrá acceder a ella en otras ocasiones para poder revisar esos datos o plantear nuevas preguntas o llegar a tener los contactos para poder seguir desarrollando esas acciones locales, ¿no? Pues bueno, sin dilatar más las presentaciones, Gilberto, del ITC, con el proyecto Adaptares, que creo que tiene que contarnos bastante cosas del agua. Bien. Sí, compañero, deja de... Sí, ponerlo aquí. Bien, un saludo. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento, en esta mesa redonda sobre el sector primario, los objetivos de desarrollo sostenible y la soberanía alimentaria. Como bien comentabas, Camino, soy Gilberto Martel, trabajo en el Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias y desde su creación para nosotros siempre ha sido una obsesión la gestión sostenible del agua en todos los niveles, ¿no? Y no solo a través de la producción de más y más agua por los sistemas tradicionales o los sistemas modernos que nos han llevado a, dada la escasez de recursos naturales, a tirar de la desalación de agua de mar con todo el coste energético que supone, sino también en la gestión de la demanda y la optimización de los recursos, ¿no? Y nosotros vemos una oportunidad muy interesante en la reutilización de las aguas regeneradas, ya que nos ha costado tanta energía producir el agua, el poder dar un segundo uso al agua y posibilitar la sostenibilidad a nivel natural y de producción. Y el agua es un factor limitante también para la soberanía alimentaria, para la producción de alimentos y para la protección del medio ambiente. Entonces, esta intervención tiene que ver un poco con qué barreras nos hemos estado encontrando a la reutilización de aguas depuradas y cómo hemos ido afrontando esas estrategias y cómo podemos hacerlo al futuro, ¿no? La reutilización de aguas depuradas para nosotros y para el grupo de trabajo que estamos cooperando es un elemento estratégico para la adaptación al cambio climático, ¿no? De una parte, nos va a permitir sustituir recursos escasos con mayor coste económico, ambiental y de huella de carbono, como la
explotación de aguas subterráneas, que ya en algunos casos hemos llegado a unos límites exagerados de sobreexplotación, la desalación de agua de mar, que tiene un coste energético muy importante y que principalmente el uso del abastecimiento urbano, y después también las aguas superficiales que están condicionadas por las variables climáticas que, como vemos, las precipitaciones y también la evaporación, pues hacen que sea un recurso menos disponible. Y el buen desarrollo del saneamiento, la depuración adecuada, nos da la oportunidad de disponer de un recurso creciente independiente de situaciones de sequía, ¿no? Eso es un elemento para nosotros importante. Y puede establecerse una sinergia interesante entre el entorno urbano y el entorno agrícola y rural. Yo creo que eso, la reutilización de las aguas depuradas, al fin y al cabo, va a fomentarlo, ¿no? Aparte del tema de los nutrientes que nos pueden aportar. Ya desde los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplan la calidad, en la meta 6.3, bueno, está el Objetivo de Desarrollo 6, de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos. Hay muchas partes del planeta que aún no tienen acceso al agua potable y otras ni siquiera tienen un saneamiento adecuado, va muy precario, pero hay metas muy concretas que cuando ya se superan unos objetivos principales, como es el abastecimiento de agua, se plantean que se aumente la reutilización del agua, como un objetivo claro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ya Canarias lleva, quizás por su condición de escasez de los recursos hídricos, lleva una trayectoria importante prácticamente desde el siglo pasado de potenciar la reutilización de agua regenerada, incluso incorporándola en la planificación hidrológica para paliar el déficit hídrico y favorecer la conservación del medio ambiente, evitar la sobreexplotación de los recursos subterráneos, ¿no? Hace ya algunos años, mucho antes de que incluso que se plantearan el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros nos planteamos una estrategia a nivel global compartida de cómo potenciar la reutilización como un recurso nuevo. A la reutilización pueden existir varios recursos, no existencia de infraestructuras adecuadas, no existencia de una depuración que dé la calidad exigida, pero también está la desconfianza que pueden existir entre los usuarios de las aguas regeneradas o de los productos consumidos. Hace algunos años organizamos una serie de seminarios participativos donde incorporábamos la administración pública, otras relacionadas con el agua o no, empresas gestoras, usuarios, para plantearnos los escenarios positivos o negativos a largo plazo en cuanto a la reutilización de aguas depuradas, a nivel económico, de gestión, entorno social e entorno medioambiental. Quiero hacer un repaso de estos resultados, ¿no? De cómo de forma consensuada diferentes sectores que podían tener incluso ideas encontradas en cuanto a sus objetivos, buscaban un consenso, un objetivo común de qué conseguir, ¿no? Por ejemplo, en el sector económico, yo estoy destacando aquí en colores los aspectos que yo creo que sí se han estado consiguiendo, se han conseguido con la reutilización. Yo creo que está ayudando a una diversificación económica vinculada a la reutilización. Hay una calidad garantizada del producto agua regenerada con una normativa que la acompaña, pero también con un esfuerzo en tecnología y en gestión. Y hay un precio estable, con lo cual es competitivo con otro tipo de agua. Quizás en algunos casos la demanda no ha sido la que se esperaba por varias cuestiones, abandono agrario, quizás el precio del agua o el acceso, ¿no? Pero eso es un tema a superar todavía. A nivel de gestión, hay varios aspectos que ya están superados, que no los destaco aquí porque hay mecanismos de control, y voy a destacar los positivos, ¿no? Lo que está en verde es lo que yo creo que sí hemos conseguido, hemos garantizado el suministro y calidad del producto en determinadas islas. Hay un organismo de control y coordinación global, con lo cual dar garantía de seguridad, y la gestión está integrada a nivel insular y es de titularidad pública. Yo creo que son elementos que debemos defender como positivos en el caso de la reutilización. A nivel social, creo que aún nos falta concienciar a nivel político y social sobre la necesidad y los beneficios del reuso. Hay cierta sensibilidad, pero todavía tenemos que seguir trabajando en ese tema. Y el producto agua depurada, cada vez creo que se tiene un mejor acceso, ¿no? Se tiene una mejor consideración de ese producto, sobre todo cuando el recurso es escaso, ¿no? en el entorno, ¿no? Y a nivel ambiental, pues bueno, no hemos conseguido evitar que la desalación siga aumentando, el proceso de desertización y desertificación siguen produciéndose, pero sí estamos consiguiendo en alguna medida la disminución de la contaminación de los vertidos al mar, aunque no hemos conseguido el vertido cero aún, y sí se está consiguiendo la recuperación de los acuíferos y en alguna medida la protección del territorio, ¿no? Una de las acciones que planteábamos para poder promover la reutilización como estrategia es importante el que exista
una infraestructura de saneamiento, depuración y reutilización adecuada, y que el agua sea accesible a los propios agricultores para que puedan utilizarla. Eso todavía es un tema que existen infraestructuras, pero sí requieren más desarrollo. Las tecnologías de depuración y regeneración tienen que estar adaptadas a cada circunstancia y ser viables, conseguir el tratamiento adecuado, tener controles analíticos y normativas que disponemos, pero intentando que no se penalice la reutilización por garantizar el uso seguro, que está conseguido, pero los controles excesivos pueden penalizar la reutilización. Entonces, hay que promover estrategias para crear confianza en la reutilización de aguas regeneradas en los productos, desarrollar campañas de concienciación permanente sobre la reutilización y los usos que podemos tener con estos recursos, formar e informar a los agricultores, a los usuarios, de promover nuevas prácticas, promover proyectos de investigación y proyectos demostrativos para garantizar la reutilización adecuada y generar conocimiento que se pueda aportar al sector. Bien. Como comentaba, el proyecto Adaptares, no voy a extenderme, precisamente en el que participa la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Tecnológico de Canarias y otras entidades, tanto de Canarias, Madeira como de Cabo Verde, precisamente va buscando ese tipo de objetivos, ¿no? Sensibilizar, informar, formar, evaluar las tecnologías adecuadas, garantizar el control analítico de las aguas, sobre todo en ámbitos, en países en vía de desarrollo, como el caso de Cabo Verde, y demostrar la reutilización adecuada y promover las buenas prácticas, ¿no? Hay múltiples estrategias que hemos desarrollado a nivel divulgativo para entroncar con el sector educativo, con la educación de adultos, para mejorar esa idea que se pueda tener de la reutilización y verlo como un recurso normal y seguro. Y haciendo hincapié en que las redes de saneamiento no son simplemente un elemento para evacuar residuos, sino que son el elemento inicial de nuestro sistema venoso para recuperar un recurso que va a ser útil para la agricultura y para el medio ambiente. En ese sentido, el uso de vertido de residuos sólidos, hacemos mucho hincapié en la red de saneamiento para que no se produzca, ¿no? Muchos recursos de todo tipo, ¿no? Conseguir trasladar hasta en el lenguaje adecuado a la población específica, desde los niños a los adultos, ese concepto de la reutilización y vincularlo no solo a la reutilización en sí, sino al cambio climático, la soberanía alimentaria y también, como no, a qué podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras para mejorar ese sistema, ¿no? Hay varias estrategias que se han desarrollado en educación de adultos. Radio ECA es uno de nuestros socios. El Banco de Conocimiento en Audio es uno de los elementos interesantes que disponemos para poder divulgar este conocimiento y que sea accesible a todo el mundo, también a nivel audiovisual. Y esta imagen, quería destacar, en el caso de Gran Canaria, concreto de Gran Canaria, comentar que ya existe una infraestructura importante, no solo de regeneración de aguas residuales, sino de transporte y distribución de aguas residuales a diferentes puntos de la isla. Ahí se ve la línea azul corresponde a la red de transporte y distribución de aguas regeneradas, la red de transporte principal, y que permite la accesibilidad a un nuevo recurso y que en algunos casos nos ha servido como elemento de adaptación al cambio climático en situaciones de sequía, cuando incluso han faltado agua en zonas, aguas superficiales, en zonas de presas o embalses del sur de la isla, hemos conseguido salvar una situación crítica gracias al bombeo y la promoción de las aguas regeneradas, ¿no? Hay carencias todavía, hay zonas donde se podría acceder con agua regenerada, pero no acceden. Tenemos todavía el reto también de intentar llegar a la reutilización del 100% de las aguas regeneradas, pero yo creo que estamos en el camino. Simplemente esa es la información que quería aportar y bueno, estamos abiertos para el debate posterior. Gracias. Muchas gracias, Gilberto. Pues a modo un poco de continuación de la charla de Gilberto, perdón, vamos a tener ahora el gusto de escuchar a María Pino Palacios. Con María Pino Palacios, profesora, de sobra nos va a saber mostrar un montón de cosas y nos va a descubrir también un poco esa situación que tenemos del agua desalada de la que siempre ha tirado Canarias y lo que supone para la sostenibilidad, que quizá pueda existir la otra salida que estabas hablando de las regeneradas. Gracias, Pino. Bueno, vamos. Buenas tardes a todos. Voy a esperar a que pongan la presentación.
Me gustaría, porque yo soy optimista y me gusta decir el éxito de la reutilización de aguas regeneradas, pero engancharlo con el tema de esta tarde, que es el tema de la soberanía, pero en el contexto que nos ha tocado vivir, y es un contexto de cambio climático. Entonces, el cambio climático está ahí, la soberanía alimentaria es un objetivo que como sociedad nos estamos marcando, y la reutilización de aguas puede ayudar a conseguir este objetivo. Está claro, y por ponernos en contexto en la isla de Gran Canaria, está claro que cuando vemos cuánto llueve y cómo llueve en Gran Canaria, la actividad agrícola en costa solo es posible si disponemos de agua de riego. Cuando hacemos una historia de cómo es el balance hidrológico de nuestra isla de Gran Canaria, yo que llegué aquí hace mucho, en el balance de 1999, estábamos sobreexplotando los acuíferos. A partir del 2007, y gracias a tener recursos no convencionales, tanto desalación como reutilización, conseguimos equilibrar el balance y conseguimos dejar de sobreexplotar los acuíferos. Pero se produce un fenómeno curioso, que es que el agua desalinizada cada vez va subiendo más, mientras que el agua depurada cada vez se va reutilizando menos. Poniendo ya en el 2021 como estamos, está claro que el agua desalada es más importante en el consumo de la isla que el agua regenerada. Si nos vamos el agua que consume la agricultura, vemos que fundamentalmente se está abasteciendo todavía de recursos subterráneos, y que el agua regenerada supone solamente un 6% del agua que utilizamos para el riego. Luego, desde el punto de vista de la sostenibilidad, produciendo agua, tanto desalada como regenerada, hemos conseguido equilibrar el balance hidrológico. Pero cuidado, a lo que decía mi compañero Gilberto, a un coste que es el coste de la energía que supone producir ese agua desalada. En esta figura les presento las barras, y se ve cómo las barras van creciendo hasta los años 2000 aproximadamente, y llega un punto en el que la reutilización empieza a bajar. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque en Canarias, dependiendo la fuente de datos que consultes, estos son unos datos quizá un poco pesimistas, pero son datos del Instituto Estadístico de Canarias. La gente del Consejo Insular de Gran Canaria dice que nosotros tenemos unos datos algo mejores, pero en cualquier caso estos datos son demoledores, porque es que el 80% que el agua que tratamos termina otra vez en el mar, y solo el 20% de ese agua que tratamos es agua que se reutiliza. La idea, en la misma línea que Gilberto, es ir a un vertido cero. Si pensamos que la agricultura solo reutiliza un 6%, hay muchísimo potencial para dejar de consumir agua de acuífero y pasar a reutilizar agua. Luego, la agricultura potencial tiene. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y por supuesto, cuando hablamos de reutilización, y si queremos ser sostenibles, tenemos que ser sostenibles desde el punto de vista ambiental, económico y social. Sin querer ser muy exhaustiva, está claro que lo primero es asegurar la salud y el medio ambiente. Pero dentro del medio ambiente, la reutilización tiene muchas ventajas. Pero cuidado, hay que ver también qué riesgos. ¿Por qué? Porque solo si eres consciente de los riesgos puedes evitar los problemas. Desde el punto de vista económico, tiene unos beneficios la reutilización, pero a veces no nos damos cuenta que el agricultor es el empresario que tiene que tener al final del año un beneficio. Y si la reutilización, aunque sea ambientalmente muy sostenible y muy segura, si al agricultor no le salen las cuentas, el agricultor no reutilizará el agua. Por tanto, hay que ver siempre si están claros los beneficios para el agricultor en el contexto en el que se le está ofreciendo el agua. Y ahí la parte económica y el precio que se le está poniendo al agua también es un tema importante. Una parte es lo que decía mi compañero Gilberto, el acceso a ese agua, pero otro es el precio que se le pone por ese agua. Por último, claro, se tienen que mencionar los aspectos sociales, y en los aspectos y en los riesgos es que si la percepción del consumidor es negativa, la reutilización no crecerá.
¿Y qué pasa? Que hay una visión de que consumiendo productos regados con agua depurada podemos tener algunos riesgos. Bajo nuestro punto de vista, esos riesgos solo se pueden combatir creando conocimiento. Entonces, en este sentido, desarrollamos el proyecto Adaptares y el proyecto Adaptares trata de decir, mira, calidades de agua se pueden producir muchas. Tecnológicamente podemos hacer lo que queramos. En la fotografía se ve la diferencia entre los colores de agua. El tema es a qué coste llegamos a las aguas últimas en la fila, ¿vale? Entonces, nuestra idea es que teniendo en cuenta las condiciones agroclimáticas, la calidad del agua que nos están produciendo, pero también la gestión del riego y el suelo y el cultivo que estamos produciendo, tenemos que ser capaces de mejorar el conocimiento para decirle al productor del agua depurada qué calidad es ideal para nuestras condiciones concretas. No te vayas a la calidad más alta si es a costa de que el precio de producirla luego hace que yo no sea rentable, ¿vale? Entonces tienes que ponerte en integrar todos esos conceptos para poder decir al productor del agua regenerada qué agua necesitas, y también, una vez tienes ese agua, tienes que ser capaz de cambiar la tecnología que estás empleando y introducir el concepto de buenas prácticas de riego. En ese contexto es en el que surge el proyecto Adaptares, que ya ha presentado Gilberto, que es el coordinador del proyecto, y desde la Universidad de Las Palmas en lo que trabajamos es en generar ese conocimiento. Bueno, es un proyecto en los distintos archipiélagos macaronésicos y estamos trabajando con el agua regenerada. Y lo primero que hay que decir es que el agricultor y el técnico agrícola ya sabe cómo tiene que interpretar agronómicamente ese agua. Los criterios de calidad agronómica desde hace mucho tiempo están claros. ¿Cuál es el problema? Que en esos criterios integran el clima, el suelo, la especie, el manejo del agua, y como al final todo ese contexto que influye es difícil de meter en una ley, a lo que hemos llegado es que las leyes de reutilización de aguas no establecen criterios agronómicos. Por tanto, tenemos que ser nosotros los que pongamos esos criterios agronómicos, interpretemos esa calidad de agua y diseñemos proyectos de reutilización sostenibles ambientalmente, económicamente y socialmente. En este sentido, y por no hablar solo de Gran Canaria, estos son los trabajos que estamos llevando en Cabo Verde. Y ya en el año 2021 nos estamos ya yendo a técnicas de agricultura inteligente. Ya estamos diciendo, mira, hay que regar mejor, porque regar mejor, optimizar el agua, o sea, producir más kilos de comida con menos litros de agua es el futuro. También tenemos que usar técnicas que ya están ahí. Estamos, por ejemplo, volando con una cámara multiespectral, integrando las bandas de información, son capaces de decirnos dónde hay un problema que desde el aire se ve más fácil que a lo mejor desde la tierra. Entonces, es poner a disposición de nuestro sector herramientas que existen y que nosotros estamos adaptando a nuestras condiciones. Y me gusta mucho a mí esta diapositiva porque se ve cómo cuando empezamos es totalmente árido, cómo lo ponemos en cultivo, pero cuidado, el cambio climático trae que hay años de sequía, pero de repente cuando llueve, llueve muchísimo. ¿Qué pasa? Que si cuando llueve muchísimo las instalaciones se destruyen, pues no hemos sido sostenibles. Bueno, pues aquí ven cómo llovió, es un proyecto en la isla de Santa Catarina, en Cabo Verde, y se ve cómo llovió, cómo creció todo, pero las instalaciones seguían ahí y simplemente una vez retirada la lluvia, retirada el vegetal que creció, pudimos volver a cultivar. Y al final, y por no aburrirles mucho, lo que hacemos es una evaluación ambiental del agua, el suelo, el acuífero, el sistema de riego. Estamos empezando a incluir la emisión de gases de efecto invernadero. Medimos también la producción, no solo en kilos, sino también en calidad. Y, por supuesto, hay que hacer una evaluación económica de lo que producimos. Este gráfico resume muy bien, estamos hablando de ganadería, es un cultivo forrajero, porque una de las cosas que limitan la ganadería en las zonas áridas y semiáridas es la falta de forraje. Bueno, pues estamos cultivando una especie forrajera, el sorgo,
Y en el gráfico lo que presento es cómo la producción con la línea roja es regada con agua regenerada y la línea azul es regado con agua de pozo. Bueno, pues la producción de agua regenerada y agua de pozo se iguala. Quiere decir que en línea con lo que decía Gilberto de la sustitución del agua de acuífero y dejar el agua de acuífero para consumo humano y utilizar agua regenerada para producir cultivos es posible. Y lo que ven a discontinuo y con menor producción es porque es un sistema de riego muy tecnificado que estamos probando, que es el sistema de riego por goteo enterrado, produce más que el sistema de riego por goteo superficial. También les dije, hay que ser sostenible. Tenemos hidrogeólogos en el proyecto y analizan todo lo que es la calidad del agua de pozo, porque si por regar con agua regenerada llegáramos a estropear el agua de acuífero, estaríamos quitando el recurso de nuestros nietos. Entonces, evaluamos y vemos que no hay ningún problema. Y por último, ya estoy terminando, no se preocupen, hay un tema muy importante que sobre todo preocupa más en Canarias que en Cabo Verde, que es ¿y si por consumir productos regados con agua regenerada puede ser que esté consumiendo lo que llamamos los contaminantes emergentes? O sea, esté consumiendo productos que a lo mejor no están legislados todavía, pero que pueden ser dañinos para nuestro organismo. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo una línea de trabajo de estudiar, por ejemplo, residuos de productos farmacéuticos. Bueno, pues estamos viendo que en las concentraciones que los tenemos en las aguas regeneradas no llegan a ser, cuando estamos hablando en suelo sano, no llegan a ser absorbidos por nuestros cultivos. Que de verdad hemos visto que hay artículos publicados que detectan contaminantes emergentes en productos regados con aguas regeneradas, pero cuidado, en productos regados con aguas que han sido, especies que han sido cultivadas en hidropónico. Nuestra idea es, mira, el suelo es un mecanismo depurador que es gratis, solo tienes que mantener la fertilidad del suelo y todos esos microorganismos del suelo están actuando a nuestro favor. Entonces, cuando cultivamos en esas condiciones, hemos hecho ya estudios que incluso poniendo nosotros esos residuos de fármacos no solo 10 veces, sino 100 veces más concentrado de lo que lo encontramos en el agua regenerada, hemos analizado el producto regado y el producto regado no tiene ninguno de los fármacos que nosotros hemos puesto en grandes concentraciones. ¿Qué es lo que creemos que puede pasar? Y permítanme, yo sé que este es un gráfico un poco difícil y es el último. Cuando miden, los químicos analíticos miden y ya son capaces de medir en partes por billón. Claro, cuando tú mides algo en partes por billón, en el primer gráfico tienes la señal cuando no hay nada. En el de abajo tienes la señal cuando le pones un determinado fármaco. En este caso creo que es el acetaminofen. Entonces ellos miden ese pico y dicen, tienes tanta cantidad de acetaminofen. ¿Qué pasa cuando lo mides en una planta? O sea, en lo que estás produciendo, en un alimento. Bueno, pues que resulta que lo que tenía que ser una señal limpia, ahora es una señal llena de montañas, y el problema es que esas montañas ejercen tal interferencia sobre lo que querías medir que muchas veces hay errores analíticos y estamos diciendo que encontramos cosas que realmente no están. Y por otro lado, estamos midiendo en partes por billón y cuando toxicológicamente interpretas esas partes por billón, el riesgo que podrían suponer para la salud es un riesgo muy bajo. Concluyendo, no nos preocupa, mientras la gestión del agua sea una gestión del agua buena, no nos preocupa el problema de los contaminantes emergentes y su posible introducción en la cadena trófica. Por hacer un poco un resumen, medimos en el agua regenerada en suelo, agua, planta, medimos producción, somos capaces de ver qué efecto ha tenido ese agua regenerada, esos nutrientes que han servido como abono, y somos capaces de hacer una evaluación económica y si el precio del agua que se le ofrece al agricultor es un precio adecuado, creemos que es un objetivo ir a vertido cero en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pino. Muy interesante. Y bueno, yo creo que nos va aclarando cosas y lo bueno será el poder difundir esta charla en el sector, que todavía puede haber mucha gente reticente a esos usos, y creo que es muy interesante, ¿no? Que se vayan dando cuenta y que sepan a qué puerta tocar para informarse, que creo que suficiente información ya se va teniendo. Entonces ahora pues ya hemos visto una visión, ya nos han presentado lo que es la Agenda 2030 a todos los que participamos en esta mesa redonda. Hemos visto ya no solo el objetivo, sino en sí la gestión del agua, el cómo trabajamos el agua y lo que supone, porque tanto para la agricultura como para la ganadería, que depende intrínsecamente de la agricultura, pues el tema del agua es un asunto al que tenemos que darle esa importancia que hemos querido recalcar en la mesa de objetivos de desarrollo sostenible que estamos teniendo aquí. Y para cerrar las ponencias, y luego podremos hacer el turno de preguntas, contamos con Javier Fernández Álvarez. Como les comentaba y le presenté antes, él es el gerente de la Asociación de Criadores, de la Asociación Nacional de Criadores de Cabra Murciano-Granadina, de la raza murciano-granadina, y también es el coordinador de proyectos que en parte ha llevado desde lo que es la pura mejora genética para la productividad a lo que es el desarrollo del sector caprino en Andalucía, a través de Cabra Andalucía y también con un montón de colaboraciones, pues a ese desarrollo sostenible, y un desarrollo que cuenta, como también en las dos presentaciones anteriores hemos visto y como también José Manuel nos contaba, cuenta con esos tres pilares: la sociedad, la economía y la sostenibilidad ambiental. Entonces, Javier, adelante. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación. La verdad es que el trato y la hermandad que tenemos con las asociaciones y con el sector primario en Canarias es histórico de hace ya bastante tiempo, en el cual pues tenemos muy buenas relaciones, intentamos colaborar y participamos en foros comunes, y siempre es un placer poder compartir con ustedes este trabajo que humildemente pues intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? En este sentido, pues voy a tratar de hacer una exposición de lo que hemos venido trabajando en la asociación, en Caprigrán y también a nivel de Cabra Andalucía. A ver si pasa la diapositiva. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción que voy a intentar que sea breve de lo que es la raza murciano-granadina y el programa de gestión de libros genealógicos y de programa de cría. Cuál es el compromiso de la asociación con la Agenda 2030, el centro multifunción. Vamos a hablar también de la nueva web que acabamos de estrenar ahora recientemente, hace un par de semanas que lanzamos, y un programa de gestión ganadera, de gestión sostenible en el ámbito integral que estamos llevando a cabo desde hace 3 años con Cabra Andalucía, en el que participamos pues 4 asociaciones de caprino de leche: Florida, Malagueña, Payoye, Murciano-Granadina, y 2 de actitud cárnica como la Blanca Andaluza y la Negra Serrana. Bueno, únicamente indicar en relación a la raza que es una de las razas más difundidas en el mundo, desde la primera llegada con la llegada de los españoles a distintos territorios, y que desde hace unos años, como comentaré más adelante, pues hemos venido trabajando en que esos recursos genéticos que han ido a estos países históricos como Latinoamérica, sobre todo, y la zona del Mediterráneo, pues intentar llevarlo a la gestión del libro genealógico y empezar a trabajar con oficinas y con colaboraciones en estos países de destino para gestionar el libro genealógico y el programa de cría desde España. A nivel europeo, pues tenemos ganaderos en Portugal, Italia y España, y estamos realizando comercialización bien de animales vivos o bien de genética en forma de semen, fundamentalmente pues a países como Estados Unidos, México, Colombia, Chile o Brasil. Por dar un poco algunas cifras, en cuanto a censos de animales inscritos de raza murciano-granadina a nivel nacional, actualmente hay 107.000, aproximadamente 107.000 ejemplares, con una producción media de 654 kilos y unos estándares de proteína y grasa de 3,5 y 5,10. Indicar un poco también que la raza murciano-granadina pesa en torno al 41% actualmente del resto de razas caprinas a nivel nacional, y que tenemos una distribución en el ámbito ya del territorio español, pues en casi todas las comunidades autónomas. Comentar un poco que así como la mayoría de razas caprinas autóctonas,
que comparten, digamos, estas bondades a mi juicio. Yo creo que tenemos unos recursos genéticos envidiables, tanto en las Islas Canarias como en la península, y demostrables, además, en calidad de producto y en rentabilidad. Y bueno, pues son razas en general, aunque particularicemos aquí con la murciana granadina, pero creo que se comportan todas de formas muy parecidas. Son razas muy adaptables, muy eficientes, muy resilientes, esta palabra que gusta ahora tanto, capacidad de adaptación al medio, al cambio climático, sobre todo porque, como todos saben, el sector primario y a nivel caprino ha sido de los sectores más denostados y con más miseria, ¿no?, a lo largo de la historia. Entonces esto ha hecho que tengamos razas y ganaderos muy duros, con mucha capacidad de adaptación, con mucha capacidad de emprendimiento, y eso se traduce en tener razas que hoy pueden competir bien a nivel internacional. Si no, no le quepa duda que no habría ninguna raza autóctona caprina en España, teniendo un país como Francia como vecino. Un poco voy a pasar muy de pasada a esto, ¿no? Pues en los últimos años hemos mantenido un buen crecimiento en el número de ganaderos y en el número de censos. A nivel ya de asociación, contamos con unos 66.000 ejemplares y en torno al 60% está en Andalucía, pero tenemos territorios, como decía antes, en el ámbito nacional. Una de las características importantes es el gran número de ganaderos que tenemos en el núcleo selectivo, que el núcleo selectivo lo componen ganaderías que tienen un nivel sanitario libre de brucelosis, de tuberculosis y en Scrappy, y con programas voluntarios de CAEF y de Agalaxia. Y trabajan en el programa de cría intensamente en aspectos de control lechero, en calificación morfológica, en ADN y en evaluaciones genéticas. Y esto es un rasgo muy característico del grado de implicación que tienen las ganaderías actualmente en la asociación. El control lechero oficial, pues estamos en torno a un 76% de eficiencia en cuanto a las lactaciones, con en torno a unas 32.000, 34.000 lactaciones al año. En cuanto a inseminación artificial, pues llevamos en torno a 12, 14 años trabajando con inseminación. Hacemos en torno a 4.000 inseminaciones al año, con una fertilidad media del 60%. Y esta es una labor que es compleja, dadas las características del semen, de durabilidad del semen, no dura más de 6-7 horas, y hay que mantenerlo a 4 grados para poderlo distribuir por toda la península, con lo cual pueden imaginar la complejidad de poder distribuir el semen en la mejora genética a todos los ganaderos que están dispersos, como decía antes, en territorios como Castilla y León, Cataluña, Portugal, Andalucía o Extremadura. En cuanto al análisis de ADN, todos los ejemplares de nuestra asociación que se incorporan al programa de mejora tienen una prueba de filiación de madre y padre, y estamos en torno al 87-90% de compatibles de padre y madre. Este es un ámbito que en pequeños rumiantes también es un hito a destacar. Es muy complicado en rebaños poder tener la certeza y que con las pruebas de ADN seamos capaces de confirmar los progenitores de un determinado ejemplar, porque es la base en definitiva para poder hacer evaluaciones genéticas con datos fiables, ¿no? Tener claros las bondades o lo poco productivo, digamos, poca calidad que pueda tener un animal. Es necesario tenerlo contrastado por ADN para poder asociar qué genes son responsables de una y otra cosa, ¿no? Y este es un dato que, como digo, en pequeños rumiantes ha sido un trabajo bastante arduo en estos años. Comentar que en cuanto a calificación morfológica, pues calificamos morfológicamente por 17 áreas corporales todos los ejemplares de nuestra raza. Hacemos en torno a unas 5.000 calificaciones al año, porque entendemos que el tener un carácter lechero, tener un buen sistema mamario, una buena estructura y capacidad, hará animales más longevos, más eficientes, más rentables y más amortizables en el tiempo. Entonces, entendiendo que esto es una labor intrínseca de nuestro programa de cría, pues llevamos a cabo no solamente la producción y la calidad de leche, sino también la morfología de nuestros ejemplares que tienen que ordeñarse todos los días. Y todo este trabajo se traduce en un programa de evaluación genética que, pues, como verán, muy reciente, porque hablar de genética de 10-12 años es nada. Creo que bueno, pues esto viene a demostrar que con un buen trabajo y siendo serio y siendo constantes en el tiempo, en 10-12 años se obtienen resultados. Resultados para la mejora de la rentabilidad de las ganaderías, de esa sostenibilidad integral que hablábamos antes, en términos que a mí me gusta mucho también, porque se habla mucho de la ambiental, pero yo considero que para llegar a la ambiental tiene que pasar por una sostenibilidad económica, que los ganaderos vivan dignamente, tengan explotaciones rentables, vean que estas medidas que mejoran
pues el medio ambiente, que mejoran el bienestar animal, se traducen en mejoras de rentas en sus explotaciones. Creo que cuando un ganadero toma medidas que mejoran su rentabilidad, las toma con más agrado y evidentemente podemos decir que se van a perpetuar en el tiempo, como comentaba la profesora Pino con el tema del agua, ¿no? Yo entiendo que hay que pasar por la rentabilidad y creo firmemente que muchos de los objetivos de la Agenda 2030 hacen que las explotaciones también sean rentables, sean más rentables, con lo cual son medidas que perfectamente podemos incorporar a nuestro modelo de trabajo. Y aquí un poco indico lo que es cómo hemos incorporado desde el año 2020, muy recientemente, todos estos aspectos de objetivos que nosotros vimos como oportunidades, más allá de ver como con reticencias o ver que eran como más trabas burocráticas a nuestro día a día, entendimos que era una oportunidad de poder visibilizar ante la sociedad que la ganadería no solamente, o el sector primario en este caso, no solamente contribuye a dar alimentos seguros y de calidad y a minimizar el hambre en países del tercer mundo, y aquí afortunadamente que más que hambre es tener una rentabilidad mínima que permita que los ganaderos puedan continuar trabajando, que permitan que haya de verdad un relevo generacional, que pueda ser esta una opción para muchos de nuestros jóvenes ganaderos y ganaderas, porque son explotaciones rentables que dentro de la constancia y el día a día que conlleva una explotación de caprino, pero que sí al menos vean como una oportunidad de crear su propio estilo de vida con unas rentas mínimas como lo pueden pensar en cualquier otro trabajo de la sociedad, ¿no? Y en este sentido, pues como comentaban también al principio, nosotros hemos contribuido o estamos trabajando en temas de cooperación con países, como decía antes, como con Chile, Brasil, México, donde estamos llevando asesoramiento técnico, modelos de gestión que aquí nos han sido fructíferos pues, para temas de sanidad, de alimentación, de manejo, de reproducción, y lo hacemos directamente con gremios de ganaderos en destino de estos países para colaborar en una mayor eficiencia de los recursos y a paliar de alguna manera también el hambre en esos territorios, porque allí donde haya cabras siempre son las zonas más pobres de todos estos países. He tenido la oportunidad de viajar a la mayoría de ellos y las cabras nunca están en los sitios más ricos, siempre están en los más pobres, los más secos, los más áridos, donde no hay agua, donde hay pobreza. Entonces, es una labor que hemos incorporado en nuestro decálogo de valores de la asociación, en nuestro reglamento interno, y es uno de los que apostamos firmemente. También hablabais de otro de los objetivos de la salud y el bienestar. Entendemos que con animales más sanos, con más calidad de vida, con mejor alimentados, con mejor manejo, los productos que obtengamos de ellos también lo serán. Se traduce directamente en lo que la cabra va a dar día a día. Y en eso pues contribuimos obviamente en que esas mejores condiciones de vida de nuestros animales, a nivel de instalaciones, como decía, y todo lo que ello conlleva, pues permitan dar productos más saludables. Y también intentamos ayudar a los ganaderos que tenemos que tienen quesería en sus propias explotaciones, queserías artesanas, a promocionar, a generar valor añadido a través de sus productos. El mismo año pasado tuvimos, en plena pandemia, realizamos desde Cabra Andalucía una campaña que se llamaba Yo no rompo la cadena, donde pudimos llevar productos de caprino de leche y de carne a todos los hospitales de Andalucía y al banco de alimentos de las principales comunidades autónomas de España. Con lo cual, en algunas de ellas no habían consumido nunca cabrito en estos hospitales después de 50 años, en un país como España, ¿eh? No me deja de sorprender. También dentro de los objetivos hemos incorporado la igualdad de género, con un centro multifunción que hemos inaugurado este año, que ya se nos ha permitido también hace muy poco tiempo, en el cual ayudamos a los jóvenes emprendedores a crear su proyecto de ganadería, su proyecto de quesería, en colaboración con entidades como el CSIC, como el IFAPA, el Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, con la colaboración de la Diputación de Granada, para darle estudios económicos que les permitan, antes de emprender esta tarea de ser empresarios ganaderos, pues que tengan un plan de viabilidad, tengan un proyecto correctamente ejecutado, con un diseño correcto, con un número de animales correcto, con una sanidad animal de los mismos que sea la adecuada, antes de que se embarquen en esta aventura. Y es un centro que con mucho esfuerzo hemos conseguido poner en marcha este año, y esperamos que desde ahí podamos hacer formación, como digo, para jóvenes emprendedores
y asesoramiento técnico a los ganaderos a los que les prestamos servicio. El propio aula se ha diseñado ya, pues teniendo en cuenta todos estos valores que os decía, los objetivos de la Agenda 2030, todo el tema de sostenibilidad, todo el tema de perspectiva de género, de productos, y se ha cuidado mucho todos estos detalles. Como verán, todas estas imágenes que ven están plasmadas dentro de la oficina, dentro de la nueva web, como os decía, que hemos intentado pues dar un giro y presentarnos a la sociedad como algo más que una asociación de ganaderos. Y pues hemos tenido en cuenta, como decía, todos estos aspectos. También por último, y creo que, como decía al principio, uno de los objetivos y de lo que quizás más nos sentimos orgullosos es de haber podido comenzar a hacer hace 3 años este programa de gestión en Cabra Andalucía, como decía, con 6 asociaciones con distintas perspectivas, con razas en peligro de extinción y razas en fomento, con distintos sistemas de explotación en extensivo, en semi-intensivo, con quesería, y ser capaces de, entre esa diversidad, ponernos de acuerdo para establecer un programa de gestión que recoja toda la información de nuestras ganaderías. Si queremos poder tomar decisiones presentes y futuras, tenemos que recoger el mayor número de datos, algunos que sabemos que ya vamos a utilizar y otros que ni siquiera sabemos hoy si lo utilizaremos, pero entendemos que hay que recopilar toda esta información y hemos diseñado una PDA a nivel móvil, una aplicación en Android que ayuda a recoger toda esta información a los ganaderos cómodamente, que nos aporta información trazable y sistemáticamente en el tiempo, de datos de producción, de calidad, de sanidad, de identificación animal, de tratamientos, que nos permitan utilizar esta información para elaborar informes técnico-económicos que hacemos con la Universidad de Sevilla, con Yolanda Mena, que es la que lleva esta tarea dentro de Cabra Andalucía, en el cual anualmente vamos aportando informes técnico-económicos que nos ayuden a analizar la información caso a caso en cada uno de los modelos productivos y poderles diagnosticar dónde están fallando, dónde hay un ámbito de mejora y poder ayudar, como decía, a que estas explotaciones sean más rentables. Hemos incorporado también en esta plataforma web, que les decía antes, el cálculo de la huella de carbono. Creo que es la primera aplicación que al menos yo conozco en el mercado que sea capaz de calcular, hacer un balance de emisiones y de sumideros de huellas de carbono según el tipo de explotación, y estamos calculando este índice para que podamos ir mirando cómo minimizar y cómo realizar cambios que nos permitan, como decía, minimizar este balance de huella de carbono. En definitiva, en asociaciones que yo lo equiparo a como un tren de mercancía que le hemos ido montando vagones, éramos asociaciones puramente de gestión de libros genealógicos, fuimos incorporando aspectos de mejora genética, incorporamos sanidad, incorporamos asesoramiento técnico, hemos ido incorporando, como decía, análisis técnico-económico, análisis medioambiental, y todo ello, pues básicamente porque entendemos que los desafíos que tiene la ganadería hoy son muchos, entre ellos, como decíais antes, también el relevo generacional, la incorporación de jóvenes ganaderos. La media de edad de nuestros ganaderos es muy avanzada y entendemos que tenemos que dar herramientas a los jóvenes que se incorporen que les permitan que, sin tener la necesidad de ser hijos o nietos de ganaderos, puedan fácilmente incorporarse a esta actividad. Haya pocas trabas. Y creemos que la innovación en la digitalización en este sentido juega un papel fundamental. Facilitar la vida a nivel social a los ganaderos que trabajan 12 horas al día es fundamental si queremos mantenerlos en el tiempo y que se incorporen en el tiempo. Y por último, pues daros, como decía, las gracias y abrir a cualquier tipo de pregunta o duda que encantado estaré de atenderla. Pues Javier, muchas gracias. Gracias a todos. Me da la impresión que José Manuel se tuvo que ausentar. Había algunas preguntas que yo quisiera trasladarles, ¿no? Y aquí tenemos eso. Hay unas preguntas, vamos a ir leyéndolas, ¿no? Las que nos han ido planteando. Y la voy dirigiendo y luego si alguien, ahora sí podemos tener micrófono abierto todos, si pudiera ser, para poder hacer este pequeño debate que puede surgir de estas preguntas que tengamos, ¿no? Una primera pregunta era dirigida a Pino Palacios, que preguntaba los riesgos para el suelo que puede tener el uso continuado de ese agua regenerada.
vamos a ver, si el agua está bien tratada, dependerá de cuál es la calidad agronómica que tiene ese agua. Si es un agua muy salina, tendrá un riesgo de salinización, pero no será porque es agua regenerada, sino porque es agua muy salina. En general, lo que hemos visto es que el riego con agua regenerada mejora la fertilidad de los suelos porque estamos aportando materia orgánica, estamos aportando nutrientes y salvo el problema de la salinización, que si lo tenemos hay que resolverlo o con una dosis de lavado la que corresponda o con una desalinización de ese agua regenerada, salvo eso, en general el agua lo que hace es mejorar la fertilidad del suelo. Por supuesto que si viniera cargada de contaminantes tipo metales pesados que pudieran alterar la fauna y la flora del suelo, entonces estaríamos estropeando el suelo. Por eso el tema es que hay que hacer siempre una interpretación agronómica de la calidad del agua para luego decir si va a haber o no efectos en suelo. Pero en general el agua que proviene de las ciudades, otra cosa es el agua que viene de las industrias. En general el agua que viene de las ciudades normalmente lo que hace es mejorar la calidad de los suelos, no empeorarla, sino mejorarla. Y ya les digo, salvo esas aguas que vienen de ciudades que tienen problemas ya en el abastecimiento de aguas muy salinas, que entonces el agua depurada que producen es agua muy salina y ahí sí tenemos un problema de salinización. En el resto, el agua de origen municipal no suele tener problemas a largo plazo en los suelos. Teníamos otra pregunta por ahí. Esta iba dirigida a Gilberto, un poco también pensando en en otras regiones y también en nuestra región un poco el papel que juega la ganadería en lo que es el balance hídrico de los territorios. Si la ganadería, como la entendemos aquí en Gran Canaria, si nos supone realmente un coste importante en cuanto a lo que está consumiendo y cómo la emite después, cómo ese agua residual que se está haciendo con ella, si hay experiencias aquí en Gran Canaria de ese tratamiento de aguas residuales, de las ganaderías, un poquito para, claro, hay público que nos está tocando ya lo que le toca. Sí. Hombre, evidentemente el agua, Pino Palacios creo que tiene estudios y trabajos muy interesantes en ese ámbito, ¿no? Nosotros lo que estamos abordando como bien comentó Pino, desde el ámbito del nuevo recurso que está disponible es el agua de origen municipal, es decir, el agua de abastecimiento público, que intentamos dar un tratamiento adecuado y un segundo uso, para garantizar la sostenibilidad. Cuando estamos hablando de vertidos ya mucho más específicos, como bien comentó Pino, relacionados, por ejemplo, con vertidos industriales que requieren otro tratamiento adecuado, o lo que estamos hablando de los efluentes de ganaderías, que la característica quizá más importante sea la carga orgánica muy concentrada que pueden tener, a lo mejor se pueden plantear otros usos que no son la reutilización, sino un tratamiento adecuado de esos recursos, como incluso su valorización energética o la recuperación como fertilizantes adecuadamente. Pero no es tan relevante, en mi modesta opinión, Pino puede ahora complementar, que le cedo el testigo, en cuanto a la reutilización desde el punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, estamos hablando de que los recursos municipales o del sector turístico son mucho más importantes a nivel de reutilización que el sector ganadero. Ahí lo que tenemos que resolver es un problema de contaminación potencial y probablemente recuperar esa biomasa, esos nutrientes, ¿no? Pero bueno, le cedo la palabra a Pino, que creo que tiene mucha experiencia en ese ámbito. Es que hicimos empezó siendo un trabajo fin de carrera de un estudiante de veterinaria y los resultados eran tan bonitos que lo que hicimos fue coger directamente efluentes de ganadería de vacuno, efluente líquido, porque saben que en Canarias no tenemos material vegetal para hacer cama y muchas veces lo que tenemos es un estiércol líquido. Pues recogimos esos estiércoles líquidos y dijimos, pero no tenemos nosotros un recurso, un material filtrante maravilloso que es el lapilli, ¿cómo se llama? El picón. No tenemos aquí el picón, que es un material filtrante maravilloso. Entonces hicimos una filtración en 3 fases, o sea, filtrábamos por una columna de picón, por otra y por otra. Empezamos el estudio en el laboratorio, visto que los resultados eran muy buenos, nos fuimos ya a experiencia piloto y éramos capaces simplemente pasando el agua, pasando el efluente, el estiércol líquido,
por 3 fases de picón, directamente lo inyectábamos en el sistema de riego y era un abono Nutrientes. para regar. Luego lo mezclábamos con más agua, pero era la parte del abono que necesitaban los cultivos. Entonces le dábamos un segundo uso y dejaba de ser un residuo para convertirse en una fuente de nutrientes. Para valorizarlo. Bien. Teníamos también, a ver, nos preguntaban antes, un poco dirigido también por las fotos que hemos visto de Cabo Verde, preguntaban si realmente ese agua que no se estaba demandando tanto de agua regenerada, si se podría utilizar como para planes contra la desertización, decían contra la desertización de zonas de pastoreo, para regar zonas de pastoreo. Identificaban que a lo mejor era un poco complicado lo que era el tema de la infraestructura para esos riegos. Claro, el tema, nosotros trabajamos fundamentalmente porque nos preocupa mucho no generar un problema sanitario. Entonces, nosotros trabajamos con sistemas de riego enterrado. En ese sentido, se adaptarían perfecto al pastoreo. El problema que tiene el riego enterrado es que el coste de instalación no es fácil de rentabilizar, pero yo creo que si es un objetivo social, no tiene por qué el ganadero asumir el 100% del coste de esa instalación. Si estamos todos teniendo un beneficio porque estamos haciendo más verde, estamos evitando erosión, estamos evitando desertización, yo creo que si hacemos una evaluación económica bien hecha, puede ser una opción viable, entendiendo ya que el problema fundamental es el coste del riego, porque lo que yo nunca iría es a regar por aspersión con ese recurso, porque primero creo que está la salud y después está el poder darle una salida al vertido. Vale. De las preguntas que teníamos también, cerrando el tema un poquito de agua, que luego había alguna pregunta también para Javier, es muy distinto el coste de la desalinización de agua que la de la reutilización, de la regeneración de aguas residuales. A ver, tratar el agua, de eso sabe más Gilberto que yo, de costes de tratamiento. Pero a lo que voy es hasta qué nivel de tratamiento hay que llegar con el agua regenerada para poder usarla seguro en agricultura. ¿Vale? Entonces, no necesitamos un tratamiento muy avanzado y en ese caso sería competitiva con la desalación. Pero ahora ya Gilberto sabe más de costes que yo. Hay que tener en cuenta que en el coste del agua desalada, de mar, no solo estamos hablando de coste económico, que también, sino vamos a hacer un seguimiento de coste energético. Necesitamos extraer agua de mar, bombear las estaciones desalinizadoras, conseguir una presión, alta presión, casi 60 bares, después bombear a depósitos de almacenamiento que tienen que estar en una cota determinada y después toda esa red de distribución que tienen que estar en presión. Estoy hablando de agua desalinizada que se produce normalmente para abastecimiento público, pero en este caso la queremos comparar con el agua para riego. Normalmente la estamos bombeando desde cota a nivel 0, a nivel del mar. Bien, el coste que podemos tener en todo ese proceso puede superar, en algunos casos, depende de la cota de punto de distribución y entrega, más del euro por metro cúbico de agua desalada. Y encima el agua desalada, que eso sabe Pino, también a lo mejor no tiene las condiciones agronómicas adecuadas para la protección o garantizar la calidad del suelo en el riego. Cuando estamos hablando de agua regenerada tenemos otra cuestión. Hemos suministrado esa agua a la población, la hemos tratado a través de una red de saneamiento y depurado, que es un coste que está asumido por el ayuntamiento, en la propia tarifa de abastecimiento de agua está la tasa de saneamiento y depuración, y lo que nos falta es el coste asociado al tratamiento más avanzado de regeneración, que puede ser una simple desinfección o filtración, o algo más avanzado, y el bombeo a un punto adecuado. A veces las depuradoras también están en unas cotas más altas, se planifican en cotas altas para reducir los costes de bombeo. En el caso de Gran Canaria, Barranco Seco. Sí, es un ejemplo, ¿no? No la desalinizadora que está a nivel del mar. Con lo cual, si el tratamiento añadido que tenemos que hacer no es excesivo, pues evidentemente el coste del agua regenerada, transporte y distribución es muy inferior, menos de la mitad que podría ser el agua desalada. Pero además, que no se nos olvide, el agua regenerada aporta unos nutrientes que son una reducción de los costes de fertilización y estamos contribuyendo a la economía circular. Luego, al final, el tema es qué precio político le quieren poner al agua regenerada. Y dependiendo de ese precio, que es más político que técnico,
será interesante o no. Y evitamos un vertido, no hay que olvidarlo. Sí, sí. Vale. Para Javier, preguntaban el tema de la eficacia, de la eficiencia de los animales, igual que se ha hablado de la eficiencia de los cultivos para el tema del ahorro de agua. En el tema de la mejora genética, en el tema de todo el trabajo de Cabra Andalucía y sobre todo ese asesoramiento técnico-económico que se le da a los ganaderos, el disminuir incluso la huella de carbono, cómo llegan los ganaderos a entender, o cómo podemos llegar los ganaderos a entender el hecho de tener que buscar sí o sí animales eficientes. En el tema del caprino, que ya de por sí el caprino es un animal eficiente, cuando hemos querido comparar huella de carbono entre vacuno y cabras no tiene nada que ver, porque son diferentes la eficiencia de uno y otro animal, de esas dos especies, pero es un poquito comunicarles el valor que puede tener. Siempre se ha primado en muchas políticas europeas el censo de animales y no la eficiencia. Entonces, por eso mismo muchas veces la eficiencia se ha quedado de lado. Entonces, un poquito que nos comentaras ese aspecto en lo que es vuestra política y vuestro asesoramiento técnico-económico y también de cara a lo que sería la huella de carbono. Sí, ellos lo entienden fácil al final porque, como decía antes, pasa mucho por la rentabilidad. En definitiva, los programas de cría no dejan de estar muy directamente relacionados con esto, ¿no? En animales que comen lo mismo, pero dan producciones diferentes. Entonces, es razonable que se entienda que con un racionamiento, y lo comparamos mucho, hacemos la comparación con lo que lo hacen los propios ganaderos. Ellos entienden que tienen un hotel de habitaciones e intentan tener en estas habitaciones las mejores cabras posibles, porque consumen, amortizan instalaciones, los costes de mano de obra, en definitiva los costes fijos que tienen son los mismos y de lo que depende su rentabilidad, porque no mandan desgraciadamente los precios de las cosas, pero sí en los costes. Pues si queremos mandar en los costes, uno de los principales costes de cualquier explotación de caprino de leche, junto con la mano de obra, es la alimentación. Entonces lo entienden perfectamente en este sentido. Nosotros les ayudamos a seleccionar los animales que tengan mayor producción, mayor calidad de leche y sobre todo durante más tiempo. Este es un aspecto también más innovador, porque hemos tendido a tener animales muy productivos, pero sin tener en cuenta cuánto tiempo perduraban estos animales en nuestras explotaciones. Y es fundamental que duren el mayor tiempo posible para conseguir amortizar el coste de recriar estos animales y el coste al final que participan estos animales, que son los que pagan en definitiva las instalaciones y el salario del ganadero que está allí. Entonces, en ese sentido lo tienen claro. Y después hay cuestiones en cuanto a la huella de carbono, pues hay cuestiones que van a depender mucho en la capacidad de intervenir ahí del sistema productivo de cada ganadero. En explotaciones de estabulación permanente, donde no hay base territorial, donde los ganaderos, que además en cierta manera es lógico porque no es fácil que un cabrero tenga territorio, si son los más pobres históricamente. ¿Habéis visto muchos cabreros con fincas? Es complicado, ¿no? Los que tienen fincas no tienen cabras generalmente. Entonces, pasando por ahí, la base territorial es compleja. Es verdad que hay territorios de parques naturales, hay territorios de pastos comunales que nosotros obviamente ponemos en valor y esos recursos estando ahí hay que aprovecharlos, aunque a veces no es fácil, como sabéis, pelearlos con las administraciones que además han estado viendo a las cabras como un enemigo. Afortunadamente hoy no. Hoy cada vez más hay una buena concienciación de los territorios. Canarias es buena medida, pues quería agradecer también y felicitaros el que haya sido reconocido como un patrimonio la ganadería caprina dentro de Canarias, que creo que es la primera comunidad autónoma que lo hace a nivel nacional. Y hoy, afortunadamente, pues se tiene otra visión, ¿no? Como un elemento que vertebra el territorio, que colabora y además minimiza y hace los territorios más sostenibles y contribuye pues, a la diseminación de semillas, con las aves necrófagas. O sea, tienen una cantidad de bondades que hoy afortunadamente sí se conocen y sí la sociedad y la administración lo está reconociendo. Pero donde no hay base territorial es más complejo. Donde hay base territorial, pues obviamente intentamos que se mitigue buena parte de la alimentación de los forrajes de estas ganaderías con pastos propios, con sistemas de rotación de pastos, con un aprovechamiento de la primavera aquí,
que no es abundante, como sabéis, porque nuestro clima mediterráneo no nos da para tener un territorio que a lo largo del año en animales en producción que se ordeñan a diario, en nuestro modelo al menos, que es un sistema de ordeño diario de 4 parideras al año y de producción constante de leche, porque al final es lo que la industria demanda para tener unos precios estables con ellos y tenemos que entendernos con la industria, pues el territorio da lo que da. Pero sí que es verdad que intentamos que haya un buen manejo de los pastos, que se integre la producción de forrajes en cercanía con las explotaciones que están en estos territorios donde sí están las materias primas, y dentro de lo que se puede, pues al menos tenemos la huella, conocemos el dato y a partir de ahí pues empezaremos a establecer medidas correctoras que, como digo, pues es muy incipiente y obviamente nos queda muchísimo camino por recorrer en este sentido. Bien. Otra cuestión que va dirigida un poco a los 3 ponentes. Si quieres, Javier, puedes empezar tú desde la visión ganadera, y desde la visión de gestores de agua tenemos también a los otros 2 ponentes, pero si se considera factible desde la experiencia y desde lo que, bueno, los asociados, los ganaderos de vuestra asociación y toda la gente que ha participado en estos procesos participativos que habéis desarrollado desde Adaptares, si volver a las prácticas ganaderas y prácticas agrícolas tradicionales, sin dar la espalda a la nueva tecnología y a lo que puede aportar, si realmente sería una buena herramienta de cara a combatir el cambio climático. Volver a prácticas tradicionales, como algunos ganaderos han comentado, volver a fomentar la economía circular como antaño estaba, pero en plan pequeñas ganaderías. Y bueno, si quieres, Javier, coméntanos un poco la situación y luego aportáis. Pues hombre, yo creo que lo importante o lo que intentamos nosotros no hay recetas únicas. Es complicado porque cada ganadería es una ganadería distinta y tiene unas necesidades y tiene unas oportunidades y unos retos diferentes. Entonces lo importante es ser capaces de adaptarnos a cada una de ellas, ¿no? En función de lo que tengan. En cuestiones de economía circular sí tenemos una buena experiencia y creo que es un modelo poco conocido porque entendemos todo que al final lo tradicional pues, es el pastoreo, es tener los animales en el territorio, pero aquí en la zona de Almería, donde tenemos una gran cantidad de ganaderos, hay unas experiencias desde hace unos años en el cual hay una economía circular donde lo que son las matas de tomates, de sandía, de todas las hortalizas que se producen en la huerta de Almería, se les da de alimentación a las ganaderías que están allí. Ha habido un gran desplazamiento de ganaderos empresarios que tienen invernaderos y tienen cabras, tienen buenas explotaciones de caprino, en el cual estos forrajes en modo de todas esas matas que tienen que retirar para el siguiente cultivo, los invernaderos los dan de alimentación a las cabras, que son evidentemente quienes mejor la transforman, en un estiércol que además tiene un gran valor añadido allí. Tenemos explotaciones donde llega a suponer un 15 o un 20% de las rentas ganaderas, de las rentas económicas al año. O sea, donde en algunos territorios el estiércol es un problema, aquí no lo es, y por eso digo que hay que adaptarse un poco a cada una de las explotaciones, a cada una de las oportunidades que tienen, y no es lo mismo la Sierra de Cádiz que Almería, ni el Valle de los Pedroches con Granada. Yo creo que la importancia está en que se aprovechen los recursos de la mejor manera posible, lo más eficientemente y sostenible posible, pero adaptarnos a cada una de las recetas que tenemos que darle a cada una de las diferentes ganaderías que tenemos. Yo, por aportar mi granito de arena, es que creo que precisamente las prácticas tradicionales eran las que eran muy sostenibles y eran las que estaban perfectamente adaptadas al medio. Luego, lo que hay que hacer es no darle la espalda a la tecnología, sino que la tecnología sea una herramienta para que esa adaptación sea más eficiente, pero que las prácticas de siempre, para el medio en el que estaban, tenían todo el sentido del mundo. Entonces son prácticas que jamás debemos perder. Lo que pasa es que hay que racionalizar y ver de esas prácticas cómo las actualizamos y cómo las herramientas que nos permite la tecnología las adaptamos para mejorarlas. Pero desde luego creo que nunca perderlas. Y en este sentido, cuando la FAO analiza el efecto de la ganadería en el cambio climático, siempre dicen que es un sector que es
justo de los que mejor pueden ayudar a combatir el cambio climático, porque la mejora en la eficiencia de la ganadería no solo es buena para el medio ambiente, sino que va a hacer que el ganadero sea más eficiente. Luego, en este sentido, las prácticas tradicionales, siempre actualizadas con los nuevos conocimientos como los que proporciona Javier, yo creo que es el ideal y por donde hay que caminar. Sí, bueno, como un observador casi externo, aunque mi padre era ganadero y trabajé en el sector de la ganadería tradicional muchos años, lo que sí, yo creo que en la base, en el caso de Canarias, ¿no? Y Gran Canaria específicamente, una de las lacras más graves, yo creo que ha sido el abandono del sector primario. Primeramente, yo creo que el abandono agrícola y posteriormente también el sector ganadero, que estaba muy vinculado con las explotaciones agrarias, tanto el sector platanero como el del tomate, como comentó ahora Javier, pero incluso a pequeñas explotaciones, ¿no? Era difícil concebir una explotación agrícola familiar que no tuviera vinculada, pues, unas vacas, ganado vacuno, cabras o incluso cerdos, ¿no? Ese ciclo se ha roto y ahora se ha visto con las consecuencias del cambio climático, y un ejemplo son los grandes incendios forestales, ¿no? Cómo se ha reivindicado el papel de la ganadería y cómo el riesgo para mantener determinados espacios limpios, ¿no? De todo lo que es muchos pastos, ¿no? Que no se consumen, y después y el riesgo que es el abandono agrícola, el campo abandonado. En ese sentido, creo que esas estrategias requieren también un cambio de mentalidad en cuanto a la sociedad en general. Yo creo que hemos generado, o tradicionalmente se ha generado, una mala imagen de la agricultura por esas prácticas quizás tradicionales que requerían mayor esfuerzo humano, mayor dedicación, y las personas tenían que estudiar se promovían, las generaciones anteriores promovían que estudiáramos y que no nos dedicamos al sector primario. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de reivindicar el papel del agricultor, de la agricultora, el ganadero, la ganadera, para que se entienda como una profesión digna, para eso tienen también tener una remuneración digna, y que va a servir para vincular a la protección del territorio, a reverdecer los entornos urbanos, a proteger el medio ambiente y a cumplir un montón de funciones ambientales que creo que la agricultura, en esa sinergia con una ganadería local, pues pueden ser muy interesantes, ¿no? Pero para eso tenemos que trabajar muchas cosas: la disponibilidad del agua regenerada, el cambio de la imagen que se tiene del sector primario, y yo creo que es algo que tenemos que trabajar todavía, ¿no? Bien, pues bueno, yo creo que esta pregunta nos ha dado un poco pie para dar el resumen de lo que puede ser esto, de lo que la soberanía alimentaria tiene que llevarnos, y el papel que tiene el sector primario en esta Agenda 2030, en la que tenemos que empezar a implicar a los ganaderos, como están implicados muchos de los que colaboran con ustedes, agricultores y ganaderos, como están implicadas las asociaciones de criadores y Cabra Andalucía. Y nada más, bueno, agradecerles a todos la participación, agradecérsela también a José Manuel, que se tuvo que marchar. Y siguen las actividades de la Feria Virtual de Ganado este año. Todavía nos quedan unas cuantas actividades. Y estén atentos en la página web, ahí la tenemos. Ahí podemos seguir formándonos, aprendiéndonos y dándole más vidilla al sector ganadero de Gran Canaria, aunque sea en estos años tan raros. Muchísimas gracias, Gilberto, gracias, Pino, gracias, Javier. Muchas gracias. Y si me lo permiten, en un segundo solamente quería apuntar que me parece que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por darle un valor económico a todo lo que es ese valor medioambiental, los valores ecosistémicos, que ahora se está hablando mucho en la PAC, que desde todas las áreas de los territorios seamos capaces de poner de valor económico a esto que están contribuyendo muchos de nuestros ganaderos con este valor ecosistémico, y que creo que en estos momentos, si no tomamos medidas, los que están en peligro de extinción serán estos ganaderos. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.